Comíamos el asado navideño. Mi hermano Caleb brindó por su trato de $10 millones, con una sonrisa de desdén: ni se te ocurra pedirme un préstamo. En secreto, pulsé rechazar en la transferencia bancaria bajo la mesa. Su teléfono zumbó, y su rostro se volvió pálido. Connecticut, 25 de diciembre. La nieve sepulta el camino de entrada, aislándonos, pero dentro de la finca Hopkins, el aire es sofocantemente cálido. Mi nombre es Layla Hopkins, y estoy observando a mi hermano brindar por una fortuna de $10 millones que no existe. Él cree haber asegurado un inversor silencioso para salvar su startup fallida, sin saber que la persona que tiene el interruptor de apagado está sentada justo frente a él. Piensan que solo soy la contadora callada que cuenta centavos mientras ellos sueñan con imperios, pero en exactamente 30 segundos, le enseñaré a mi familia la brutal diferencia entre precio y valor. Compartan, den me gusta, comenten y suscríbanse a nuestro canal. Siempre apreciamos el tiempo que pasan aquí con nosotros. El limpiaparabrisas golpeaba el parabrisas, librando una batalla perdida contra el aguanieve. Era una nieve pesada y húmeda, del tipo que se convertía en un lodazal gris en el momento en que tocaba el asfalto. Bajé de marcha, sintiendo como la transmisión del Subaru se enganchaba y se mantenía en la inclinada y resbaladiza entrada. El coche tenía 5 años, pagado en efectivo y fiable. Tenía asientos calefactables y tracción en las 4 ruedas, que era todo lo que requería de un vehículo. No tenía un adorno en el capó ni un volante calefactable, y su pintura era un sensato carbón que se desvanecía contra el paisaje invernal. Coroné la colina y la casa se alzó como una fortaleza contra el cielo blanco, la finca Hopkins. Era una extensa mansión de estilo colonial revival, de ladrillo y pilares blancos, iluminada por focos que cortaban la tormenta. El camino de entrada ya estaba abarrotado. El Mercedes clase S negro de mi padre estaba aparcado cerca del garaje, flanqueado por el Range Rover de mi madre. El coche de Caleb también estaba allí, un Porsche Cayenne reluciente y agresivo, aparcado en un ángulo que ocupaba 2 plazas. Era un leasing, conocía los términos porque conocía el mercado, y conocía a Caleb. Él conducía un coche que costaba $3.000 al mes de leasing, mientras yo conducía un coche que podía arreglar con una llave inglesa y un vídeo de YouTube. Aparqué el Subaru sobre la hierba, lejos del pavimento, dejando los lugares privilegiados para los invitados que importaban. Apagué el motor. El silencio irrumpió, frío y absoluto, solo llenado por el tic-tac del metal enfriándose y el suave silbido de la nieve contra el cristal. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Fue una vibración única y aguda. No necesitaba mirar la pantalla para saber de quién se trataba: mi abogado sustituto, impulsado por las horas facturables y la ansiedad, confirmando los desencadenantes finales del fideicomiso, documentos listos para la firma final, fideicomiso pendiente. La notificación representaba $10 millones de capital líquido en una cuenta de custodia con un nombre deliberadamente desconectado del mío, para el mundo y específicamente para la gente dentro de esta casa. Yo era Layla Hopkins, la hija callada que vivía en un apartamento de una habitación en New Haven y revisaba declaraciones de impuestos para una firma de tamaño mediano. Yo era la decepción fiable. Yo era la escuela de seguridad. Dejé el teléfono en mi bolsillo. Me miré en el espejo retrovisor. Parecía cansada, lo cual era bueno, encajaba en la narrativa. Pasé una mano por mi cabello, agarré mi bolsa de lona para pasar la noche del asiento del pasajero y abrí la puerta. El viento mordió mi abrigo de inmediato, agudo y húmedo. Caminé con la cabeza baja hacia la puerta principal, mis botas crujiendo sobre la piedra salada del camino. La puerta principal era de roble macizo, adornada con una corona de hiedra del tamaño de un neumático de tractor, tejida con arándanos secos y una cinta dorada. No llamé. Giré el picaporte de latón y empujé. El calor me golpeó primero. Era un muro físico, seco y con un aroma agresivo a canela y vino tinto caro. La casa siempre estaba sobrecalentada en invierno, una demostración de abundancia que te resecaba los lentes de contacto y te picaba la piel. Entré en el vestíbulo de mármol, sacudiéndome la nieve de las botas sobre la alfombra. Cierra la puerta, estás dejando salir el calor. Mi madre Elena apareció desde el pasillo que conducía al comedor. Llevaba un vestido rojo de terciopelo que abrazaba una figura mantenida por pilates y la inanición. Sostenía una copa de cristal de vino con soltura en su mano derecha.
No me abrazó. Se detuvo a 3 pies de distancia e inclinó la cabeza, sus ojos escaneándome desde la cima de mi cabeza húmeda hasta las suelas de mis botas. Hola, madre, dije. ¿Te ves agotada, Laila?, dijo. No era una pregunta, era una evaluación. El viaje debió ser terrible. Le dije a tu padre que probablemente no llegarías en ese cochecito tuyo. El coche está bien, dije. Las carreteras solo están lentas. Su mirada bajó a mis pies. ¿Son esas las mismas botas del año pasado? El cuero se está agrietando en la punta. Mantienen el agua fuera, dije. Me desabroché el abrigo. ¿Está papá en el estudio? Está mezclando bebidas. Trata de ser alegre, Caleb tiene grandes noticias y tu padre está de humor. Se dio la vuelta, el terciopelo brillando, y regresó hacia la risa que resonaba desde el salón. Deja tu bolsa aquí, no la arrastres por el suelo de madera. Coloqué la bolsa de lona en el banco y caminé hacia el estudio. La casa era ruidosa, no por música, sino por la resonancia específica y atronadora de gente adinerada hablando unos sobre otros. Pasé por el salón formal, vislumbrando el árbol de 12 pies de altura, cubierto de nieve artificial y adornado con ornamentos más viejos que yo. Encontré a mi padre, Robert, detrás de la barra de bebidas en el estudio. La habitación estaba oscura, revestida de nogal, olía a papel viejo y whisky. Estaba picando hielo de un cubo de plata. Era un hombre corpulento que había engordado en la cintura. Su rostro estaba enrojecido por la tez rojiza permanente de la alta presión arterial y el single malt. «Feliz Navidad, papá», dije. No dejó de picar el hielo. «¿Llegaste?», dijo. Dejó caer 2 cubos en un vaso y vertió líquido ámbar sobre ellos. La botella era un Macallan de 25 años. No me ofreció nada. Las carreteras parecían un infierno. No estuvieron geniales. Se giró, moviendo la bebida. Me miró, sus ojos vidriosos y aburridos. ¿Sigues contando números por cacahuetes en New Haven? Es un medio de vida, dije. Mantuve la voz plana. Este era el guión. Yo era el hombre serio en su comedia. Un medio de vida, se burló. Tomó un largo trago. Caleb está a punto de cerrar un trato que hace que tu salario anual parezca un error de redondeo. Deberías escucharle esta noche. Quizás aprendas algo sobre la ambición. Seguro que nos lo contará todo, dije. No seas amargada, Laila. ¿No te queda bien? Me pasó por el lado, dirigiéndose a la puerta. Sírvele una copa si quieres, pero no uses lo bueno. Se desperdicia en combinados. Me dejó solo en el estudio. Miré la botella de Macallan. Conocía el costo de distribución, los aranceles de importación y el margen que aplicaba la licorería local. Conocía el margen de beneficio de la destilería en Escocia. Conocía el valor de las cosas. Mi padre solo conocía el precio. Me serví un vaso de agua del grifo de la jarra en la barra y la bebí de pie. Salí del estudio y fui a la cocina. Era la única habitación de la casa donde sentía una sensación de honestidad. El aire aquí estaba cargado con el olor de carne de res asada y romero. María, la mujer que había cocinado para mis padres durante 15 años, estaba junto a la isla, trabajando con un enorme costillar. Señorita Laila, dijo, sonriendo, sus manos cubiertas de harina. Hola, María. Dejé mi agua y me enrollé las mangas. ¿Parece que estás abrumada? ¿Qué necesitas? No, usted es una invitada, protestó, aunque sus ojos parecían aliviados. No soy una invitada, soy familia y estoy aburrida. Fui al fregadero y me lavé las manos. Las patatas, hay que pelarlas, admitió, señalando un saco en el mostrador. Tomé el pelador y me puse a trabajar. El ritmo era reconfortante, pelar, enjuagar, picar. Era un trabajo simple con un resultado tangible. Durante 20 minutos, fui solo un par de manos. No era la hija decepcionante ni la inversora secreta. Solo era trabajo. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Caleb estaba en el umbral.
Llevaba un traje azul marino a medida que le quedaba perfecto, una camisa blanca desabotonada en el cuello y un reloj que costaba tanto como mi Subaru. Era 32 años mayor que yo y vibraba con la energía maníaca de un hombre que se cree el protagonista del universo. María, ¿dónde está el Cabernet de reserva?, gritó Caleb, sin mirarla. Escaneó la habitación y sus ojos aterrizaron en mí. Parpadeó, como sorprendido de que yo existiera en el espacio tridimensional. Oh, dijo. Estás aquí. No vi tu coche. Aparqué en la hierba, dije, sin levantar la vista de la patata que estaba pelando. Soltó una carcajada, un sonido agudo y estridente. Se acercó a la vinoteca, agarrando una botella por el cuello. Por supuesto que lo hiciste. Manteniendo el camino despejado para los pesos pesados. Buen trabajo, Lai. Se apoyó en el mostrador, sujetando el vino como un garrote. Miró las cáscaras de patata en el fregadero. Sigues ayudando a los que ayudan, ¿sabes? Pagamos a gente para que haga eso. No te dan puntos extra por el trabajo manual. Me gusta el silencio, dije. Claro, el silencio. Esa es tu marca. Se miró el reflejo en la ventana oscura sobre el fregadero, ajustándose el pelo. Deberías salir al salón. Voy a volar la mente de papá y querrás oír esto también. Podría inspirarte a pedir un aumento en ese cubículo tuyo. Saldré en un minuto, dije. Soltó una sonrisa, golpeó la botella contra el mostrador y se giró para irse. Como quieras. Solo no tardes mucho. No querrás perderte el futuro. Salió empujando la puerta, dejándola cerrarse de golpe. El silencio volvió a entrar, pero el aire se sentía diferente ahora, cargado. Terminé la última patata, la enjuagué y la dejé caer en la olla. Me sequé las manos en una toalla. Podía oírles reír en la otra habitación. Se reían del mundo, de la gente que pelaba patatas, de la gente que conducía Subarus de carbón. Se creían intocables. Metí la mano en el bolsillo y volví a tocar el teléfono. Tracé el borde de la pantalla con el pulgar. No sabían que el futuro del que hablaba Caleb, los 10 millones de dólares, el inversor ballena silencioso, la salvación de su startup fallida, estaba de pie en la cocina, oliendo a almidón y jabón para platos. Alisó mi suéter, respiró hondo y se preparó para unirse a la fiesta. Conocía el valor de la paciencia. Era lo único en el mundo que se componía más rápido que el interés. Entré en el salón y el ruido me invadió. El fuego rugía en la chimenea de piedra, demasiado grande para la habitación, consumiendo troncos a un ritmo que requeriría recarga en menos de una hora. Mi madre había dispuesto un surtido de aperitivos en la mesa de centro baja, vieiras envueltas en tocino, brie importado y una bandeja plateada de ostras sobre hielo picado. El hielo se estaba derritiendo. Nadie se comía las ostras, eran accesorios para señalar abundancia, no para ser consumidas. Caleb estaba de pie junto a la chimenea, un brazo apoyado en el manto, el otro sosteniendo su whisky. Estaba acaparando la atención. Mis padres estaban sentados en el sofá de cuero, mirándolo con la atención absorta que usualmente se reservaba para figuras religiosas o jefes de Estado. Me senté en la silla con respaldo de alas en la esquina, la que tenía el cojín rígido que nadie más quería. Coloqué mi agua sobre un posavasos. Era invisible y lo prefería así. La cadena de suministro está rota, decía Caleb, gesticulando con su vaso, salpicando el líquido ámbar peligrosamente cerca del borde. Está anticuada. Tienes camiones conduciendo vacíos, almacenes al 60% de capacidad y sin datos en tiempo real. Nebula no es solo logística, es una red neuronal para carga. Estamos utilizando IA predictiva para cubrir esas lagunas antes de que ocurran. Mi padre asintió sabiamente, aunque sabía que él tenía dificultades para operar el Bluetooth de su coche. Eficiencia, dijo Robert. Ahí es donde está el dinero. Exacto, dijo Caleb. Estamos cortando la grasa. Somos el Uber del transporte industrial, pero con márgenes más altos y sin pasivos de activos. No poseemos los camiones, no poseemos los almacenes. Poseemos el código. Lo observé. Había leído el pitch deck, había leído las finanzas hace 3 meses, cuando él empezó a buscar la ronda seria A.
El código era una bifurcación de un algoritmo de logística de código abierto con una interfaz de usuario elegante superpuesta. La IA predictiva era un modelo de regresión básico que fallaba si llovía en Ohio. Pero la presentación era impecable. Caleb era un vendedor. Vendía la idea de sí mismo, joven, seguro, el tipo de hombre que se ve bien en un perfil de revista. ¿Cuál es su tasa de consumo actual?, pregunté. La pregunta quedó en el aire, aguda y discordante. Caleb se detuvo a mitad de gesto. Me miró, frunciendo el ceño como si el mueble hubiera hablado de repente. Perdón. Su tasa de consumo actual, repetí. Mantuve la voz pareja. ¿Y su costo de adquisición de clientes? Según lo último que revisé, su gasto en marketing superaba sus ingresos en una proporción de 4:1. Si no posee los activos, su único apalancamiento es el volumen. Si quema 200.000 al mes solo para mantener las luces encendidas, ¿cuánto tiempo le queda de pista? Mi madre suspiró, una larga exhalación audible de paciencia abandonándola. Cogió una vieira y la examinó. Laila, por favor. Solo estoy preguntando, dijo Caleb, su sonrisa tensa. Giró su cuerpo completamente hacia mí, agresivo y despectivo. Es una pregunta justa para un contable, pero tú estás pensando en pequeño, Lai. Estás pensando en cuadrar un talonario. Las startups operan con crecimiento, no con ahorros. Quemamos efectivo para capturar cuota de mercado. Eso se llama escalar. Eso se llama insolvencia si no se convierte, dije. Le quedan 6 meses de pista, quizás 5. Mi padre dejó caer su bebida con fuerza sobre la mesa. El hielo tintineó. Basta, Laila. Jesús. Estamos tomando una copa, estamos celebrando. No nos aburras con contabilidad. Caleb es un visionario, tú te encargas de los recibos. Él se encarga del futuro. Deja hablar al hombre. Cogí mi agua. Solo sentía curiosidad por la solvencia del futuro. Dejaremos de sentir curiosidad, dijo Robert. Suena a celos. Caleb se rió. Se apartó de la chimenea, energizado por la defensa. Caminó hacia el centro de la habitación, expandiendo el pecho. De todos modos, no importa. La tasa de consumo es irrelevante. Desde esta mañana, hizo una pausa para crear efecto, miró a Robert, luego a Elena, y finalmente lanzó una mirada compasiva a mí. Cerré la ronda, dijo Caleb suavemente. Aseguré al inversor principal. Mi madre jadeó. Se aplaudió. Caleb, oh, Dios mío. ¿Cuánto? Preguntó Robert, inclinándose hacia adelante, hambriento. 10 millones, dijo Caleb. Los números parecían absorber el oxígeno de la habitación. Mi padre se levantó. Sacudió la cabeza, una sonrisa rompiendo en su rostro, genuina y aterradora. 10 millones de dólares, Dios mío. Eso es una valoración de ¿qué? 40 millones post-money. Dijo Caleb. Todavía tengo el control mayoritario, apenas. ¿Quién es? Preguntó Robert, hambriento. Sequoia. Andresen. Caleb tomó un sorbo de su whisky, saboreando el momento. No, es una entidad privada. Un fideicomiso ciego. El abogado que lo representa es un tiburón, un tipo llamado Vance. Pero el dinero detrás. Es una ballena silenciosa. Lo llamamos dinero tonto en la industria. Lo observé por encima del borde de mi vaso. Mi mano estaba firme. ¿Dinero tonto?, preguntó Elena. ¿Por qué? Porque no pidieron un asiento en la junta directiva, dijo Caleb, riendo, sacudiendo la cabeza ante la absurdidad de su propia suerte. No pidieron supervisión operativa. Solo querían capital. El abogado dijo que al principal le gustaba la narrativa de la empresa. Probablemente es algún fantasma de dinero antiguo que no entiende la tecnología, alguien que quiere diversificar su cartera y piensa que la IA suena sexy. Jugué con su abogado como con un violín. ¿Eres brillante?, susurró Elena. Lo sabía. Lo convencí de que redujera el periodo de diligencia a 2 semanas.
presumió Caleb. Se acercó a los aperitivos y se metió una ostra en la boca, tragándola entera. Apenas miraron el código. Solo revisaron la estructura legal y la tabla de capital. Es el dinero más fácil que he visto nunca. La transferencia está programada para mañana por la mañana, una vez que los bancos abran. A Caleb, dijo Robert, levantando su copa. Por el toque de oro. Por el toque de oro, repitió Elena. Bebieron. Yo no levanté mi agua. Me senté perfectamente quieta. Caleb se equivocaba. No había renunciado a la diligencia, había realizado la diligencia durante 3 años. Sabía exactamente cómo trataba a su personal. Había leído las reseñas de Glassdoor que pagó para que se borraran. Sabía sobre los pagos a proveedores que retrasaba para inflar sus informes trimestrales. Sabía que estaba saliendo con su vicepresidenta de marketing, un conflicto de intereses que no había revelado a los inversores ángeles anteriores. Y conocía el término sheet que había firmado. Estaba tan centrado en la valoración y el asiento en la junta que no había prestado atención a las cláusulas, específicamente a la cláusula de carácter enterrada en la sección 4, párrafo C. Era una cláusula estándar en capital privado de alto riesgo, usualmente reservada para patrocinios de celebridades, pero mi abogado la había insertado en el acuerdo de financiación principal. Estipulaba que el inversor se reservaba el derecho de retirar la financiación antes de la condición de cierre final si el principal demostraba negligencia moral grave o conducta impropia de un fiduciario. Era una trampa. Una trampa diseñada para un hombre que se creía intocable. ¿Y los términos?, pregunté. Mi voz era baja, pero cortó su celebración. ¿Qué pasa con ellos?, dijo Caleb, molesto porque seguía hablando. ¿Las condiciones de cierre?, dije. ¿El dinero está en la cuenta o en custodia? Está en custodia, dijo Caleb, poniendo los ojos en blanco. Pendiente de firma final. Es un formalismo, Laila. Los contratos están firmados. El trato está hecho. ¿Por qué siempre tienes que buscar la grieta en los cimientos? Porque ahí es por donde entra el agua, dije. Dios, eres deprimente, dijo Caleb. Se volvió hacia mi padre. Ella no lo entiende, papá. Piensa en salarios por hora. No entiende el apalancamiento. Ella es cautelosa. Esa es la razón por la que es contadora, dijo Robert, despidiéndome con un movimiento de su mano. El mundo necesita gente que cuente los porotos, hijo, incluso si no saben cómo cultivarlos. Me miró con una mezcla de lástima y desdén. No le pidas un préstamo a tu hermano, Laila. Lo digo en serio. Sé que las cosas están apretadas para ti. Veo el coche que conduces. Que ahora sea rico no significa que vayas a recibir una limosna. No quiero su dinero, dije. Bien, dijo Caleb. Porque está atado en capital. No lo entenderías. María apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Parecía cansada. La cena está servida, dijo suavemente. Excelente, dijo Robert. Vamos a comer. Me muero de hambre. El éxito abre el apetito. Puso un brazo alrededor de los hombros de Caleb. Caminaron juntos hacia el comedor, una sólida muralla de confianza masculina. Elena los siguió, arrastrándose detrás de ellos como un pez piloto. Me levanté. Mis piernas se sentían rígidas. Cogí mi teléfono de la mesa. Lo desbloqueé y revisé la aplicación segura. El estado no había cambiado, pendiente de firma del inversor. El botón estaba allí, una simple indicación roja, decliné. Podría haberlo pulsado entonces. Podría haberlo terminado allí mismo, en el salón, entre el olor a humo de madera y ostras rancias. Pero el libro mayor aún no estaba saldado. Había insultado mi profesión, mi intelecto y mi vida. Me había llamado dinero tonto. Necesitaba que sintiera la altura de la caída. Necesitaba que la humillación fuera pública, o tan pública como pudiera ser dentro de los muros de esta casa. Necesitaba el brindis. Caminé hacia el comedor.
Caleb estaba de pie en el umbral, esperando a que pasara para poder cerrar la puerta. Cuando me acerqué, no se apartó. Se quedó en el centro del marco, obligándome a girar el hombro y pasar a su lado. Trata de parecer feliz, Lai, susurró, su aliento oliendo a whisky. Voy a comprar todo este pueblo. Quizás quieras estar de mi lado. Siempre estoy feliz, Caleb, dije. Claro que sí. Soltó una carcajada. Me dio un pequeño empujón, no lo suficientemente fuerte como para lastimar, pero sí para moverme. Ve a sentarte al final. Papá quiere que yo esté en la cabecera esta noche. Entré en el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, los platos con borde dorado que se lavaban a mano y raramente se usaban. Las velas estaban encendidas. Era un hermoso cuadro de una familia feliz. Tomé mi asiento al final de la mesa, frente a mi padre. Coloqué mi teléfono boca abajo sobre el mantel, junto a mi tenedor. El arma estaba cargada. Solo estaba esperando a que me dieran una razón para apretar el gatillo. Deslizaron sus sillas, raspando la madera contra el suelo, ruidosos y seguros. Se sentaron, listos para darse un festín con el futuro. Desdoblé mi servilleta y la coloqué en mi regazo. Estaba lista para saldar cuentas. El comedor era un teatro de sombras y luz de velas. La araña del techo estaba atenuada, proyectando largas y oscilantes formas contra el papel tapiz con relieve. Nos sentamos a la mesa de caoba, separados por extensiones de lino blanco y candelabros de plata. El costillar asado estaba en el centro de la mesa, en una bandeja de plata, un enorme costillar gratinado que sangraba jugo sobre el metal. María lo había tallado perfectamente, pero se había retirado a la cocina, dejándonos servirnos solos. Caleb tomó la primera rebanada. Tomó el corte central, la pieza más cruda, y la colocó en su plato con un sonido pesado y húmedo. No ofreció la bandeja a nadie más. Se la pasó a mi padre solo después de tomar una segunda rebanada. La clave es el mercado secundario, decía Caleb, con la boca llena. Masticaba vigorosamente. Una vez que la valoración llegue a los 50 millones, puedo apalancar el capital para préstamos personales. Comprar activos físicos. Bienes raíces, quizás un barco. Estaba mirando un Hinckley, dijo mi padre, asintiendo mientras se servía. Un Hinckley. Clásico. Buen valor de reventa. No me importa el valor de reventa, dijo Caleb. Me importa la declaración. Te presentas en un Hinckley, la gente sabe que no lo financiaste. Miré mi plato. Había tomado el corte del extremo, la pieza bien hecha, seca y dura. La corté en pequeños cuadrados precisos. Vertí salsa sobre ella para darle humedad. Terminé las renovaciones de mi casa, dije. El silencio fue inmediato. No fue una pausa cómoda, fue la interrupción de una transmisión. Mi madre me miró, su tenedor a medio camino de su boca. Parpadeó como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. ¿Tu casa?, preguntó. El adosado en New Haven, dije. Hice el embaldosado del baño yo sola. Me llevó 3 fines de semana, pero ahorré $4.000 en mano de obra. ¿Se ve bien? Mano de obra, resopló Caleb. Tomó un trago de vino, un cabernet pesado que manchó de púrpura sus labios. Laila, estamos hablando de valoraciones de 8 cifras y tú hablas de lechada. Es juego pequeño. Tienes que dejar de pensar como un contratista. Estoy orgullosa de ello, dije. Laila, por favor, dijo mi madre, cortando su carne con un agudo chirrido de acero contra porcelana. Ahora no. Estamos celebrando. Caleb, no necesitamos oír hablar de tus proyectos. Rompe el ambiente. Solo estaba compartiendo, dije. Bueno, comparte más tarde, dijo. O envíanos una foto. Caleb, cuéntanos más sobre el inversor. ¿Qué tipo de plazo están buscando para una salida? Dejé mi tenedor. No lo volví a coger. Los observé comer. Comían con un hambre que no era por nutrición, sino por consumo. Devoraban la carne, el vino, las patatas y el aire de la habitación.
estaban llenando un agujero que no podía ser llenado. Mi padre terminó su copa de vino y se sirvió otra. Se estaba volviendo ruidoso. El alcohol estaba despojando la fina capa de civilidad que usualmente evitaba que las cenas familiares se desmoronaran en una guerra abierta. Miró a Caleb, sus ojos nadando de orgullo y whisky. «Quiero hacer un brindis», dijo Robert. Se levantó, la silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Levantó su copa, el vino tinto atrapando la luz de las velas como sangre. «A mi hijo», comenzó Robert, su voz resonó, llenando la habitación. «A Caleb. Durante años, me preocupé. Lo admito. Me preocupé de que fueras demasiado agresivo, demasiado hambriento. Pero me equivoqué. Simplemente estabas adelantado a la curva». Caleb sonrió, una sonrisa floja y arrogante. Se reclinó en su silla, moviendo su vino. «¿Tienes instinto asesino?», continuó Robert. «Saliste y cazaste. Trajiste la presa a casa. Eso es lo que hace un hombre. Provee. Construye. Conquista». Robert hizo una pausa y giró la cabeza hacia mí. La sonrisa no abandonó su rostro, pero cambió. Se volvió tensa, compasiva. Era la sonrisa que se le da a un perro de 3 patas. «¿Y a Laila?», dijo. Levanté la vista hacia él. Mantuve mi rostro en blanco. «Finalmente», dijo Robert, riendo. «Alguien en esta familia tiene cerebro. Alguien tiene el coraje de arriesgarse». Caleb ha asegurado el futuro del nombre Hopkins. Se inclinó sobre la mesa, apoyándose en los nudillos. Me miró directamente a los ojos. «Laila, sé que las cosas están apretadas para ti. Sé que trabajas duro en tu trabajito, pero quiero que me escuches. Este dinero, este éxito, le pertenece a Caleb. Lo ganó. No quiero que le pidas limosnas». La habitación se quedó en silencio. El fuego crujió en la otra habitación. «Papá», dije suavemente. «Lo digo en serio, Robert», dijo, su voz endureciéndose. «No te queda bien. Tienes tu propia vida. Es modesta, pero es tuya. No seas una sanguijuela. No mires el éxito de tu hermano y pienses que es un buffet para que tú picotees. Prométeme, sin préstamos, sin emergencias. Te mantendrás en tus propios pies». Sentí que el calor me subía por el cuello, pero lo reprimí. Lo reprimí en el lugar frío donde guardaba los números. Caleb soltó una carcajada. Fue un sonido húmedo y cruel. «No te preocupes, papá. No la dejaré morir de hambre. La contrataré para que haga mis impuestos. Incluso le pagaré la tarifa del mercado». «Eso es generoso de tu parte», dijo mi madre, mirándolo radiante. «Eso es muy amable, Caleb. ¿Ves, Laila? Él cuida de ti». «A Caleb», gritó Robert. «Al ganador». «Por el ganador», gritó Elena. Chocaron sus copas. Luego hicieron algo que desafió toda gracia social, algo tan instintivo y primitivo que reveló todo sobre quiénes eran. Giraron sus cuerpos. Mi padre se sentó y orientó su silla hacia Caleb. Mi madre giró su silla hacia Caleb. Formaron un triángulo cerrado en la cabecera de la mesa, sus espaldas literalmente vueltas hacia mí. Yo estaba sentada al pie de la mesa, mirando una muralla de lana y terciopelo a medida. Empezaron a hablar entre ellos, sus voces bajas y conspiratorias, riendo sobre el inversor de dinero tonto y el barco que Caleb iba a comprar. Yo estaba sola en la habitación. Miré la nuca de mi hermano. Vi cómo le cortaban el pelo, el costoso corte que se afinaba perfectamente en el cuello. Vi la tensión en los hombros de mi padre, el alivio de un hombre que creía que su jubilación estaba finalmente asegurada por el trabajo de otro. Cogí mi cuchillo. Corté un pequeño trozo de carne seca. Me lo llevé a la boca. Masticé. 1, 2, 3, 4, 5. Lo tragué. Era hora. Metí la mano bajo la mesa. Mi mano encontró mi teléfono sobre la servilleta. No lo saqué. Lo mantuve en mi regazo,
protegido por el mantel. Conocía la interfaz de memoria. No necesitaba mirar para saber dónde estaban los botones. Pero aún así eché un vistazo. La pantalla brillaba suavemente en la oscuridad de mi regazo. La aplicación estaba abierta. El documento estaba activo. Estado, pendiente de firma del inversor. Tiempo restante en custodia, 2 y 2. Toqué el icono del menú. Seleccioné Gestionar financiación. Aparecieron las opciones: ejecutar transferencia, extender custodia, terminar acuerdo. Miré arriba, a ellos, una última vez. Caleb estaba imitando al abogado del inversor, haciendo una voz nasal que hacía que mis padres rugieran de risa. Y luego preguntó sobre la cláusula de moralidad. ¿Puedes creerlo, Caleb? Se secó una lágrima del ojo. ¿Moralidad en capital de riesgo? ¡Qué gracioso! Mi padre sollozó. Son ovejas, dijo Caleb, y yo soy el lobo. Volví a mirar el teléfono. Toqué terminar acuerdo. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás seguro? Esta acción es irreversible. Los fondos serán devueltos al fideicomiso originador inmediatamente. No dudé. Mi pulgar se detuvo sobre la confirmación. Ya no estaba enfadada. La ira está caliente. Esto era contabilidad. Esto era una corrección. El libro mayor mostraba un déficit de carácter que ninguna cantidad de capital podía cubrir. El pasivo era demasiado alto. El activo estaba en dificultades. Pulsé confirmar. La pantalla se actualizó. Apareció una nueva barra de estado, cargando. Procesando reversión. Abrí mis mensajes de texto. Encontré el hilo con Vance, mi abogado sustituto. Escribí rápidamente, mis pulgares moviéndose por memoria muscular. Ejecutar cláusula 4. Cambio material adverso. El principal demostró negligencia moral grave y falta de disciplina fiduciaria durante el periodo de diligencia. Financiación retirada de forma inmediata. Enviar notificación al contraparte ahora. Le di a enviar. Volví a colocar el teléfono sobre la mesa, boca abajo, junto a mi vaso de agua. Cogí mi copa de vino. Era vino de mesa barato, no la añada que estaban bebiendo. Di un sorbo. Sabía a vinagre, pero al bajar, se sintió como fuego purificador. Esperé. La conversación al otro lado de la mesa seguía siendo bulliciosa. Estaban planeando un viaje a Saint Barts. Estaban discutiendo qué aeródromo privado estaba más cerca del hotel. Estaban gastando el dinero que acababa de evaporarse de su futuro. Miré el segundero del reloj de pie en la esquina. Tic, tic, tic. Las señales digitales viajan a la velocidad de la luz. El comando fue de mi teléfono a la torre celular, al servidor en Virginia, a la interfaz bancaria en Nueva York y finalmente al sistema automatizado del abogado. Vance era eficiente. Tendría el correo electrónico redactado y en cola. Solo estaba esperando la señal. Tic, tic, tic. Vi a Caleb alcanzar su teléfono. Estaba sobre la mesa, cerca del plato de mantequilla. No estaba buscando malas noticias, estaba buscando la transferencia. Déjame revisar las cuentas, dijo Caleb, cogiendo el dispositivo. Podría haber pasado ya. A veces, estos fideicomisos ciegos se mueven rápido. Muéstranos, dijo Elena. Quiero ver el número. Un segundo, dijo Caleb. Desbloqueó el teléfono. Di otro sorbo de agua. Dejé la copa. El sonido de la copa golpeando la mesa fue el único sonido que hice. Caleb frunció el ceño. Tocó la pantalla. Deslizó hacia abajo para actualizar. Eso es raro, murmuró. ¿El wifi está caído? Preguntó Robert. No, dijo Caleb. Acabo de recibir un correo electrónico. Alta prioridad. ¿Abrió? Miré su rostro. Era un estudio de colapso estructural. Primero la confusión, el ceño fruncido, la boca ligeramente abierta.
Luego la incredulidad, los ojos se abrieron, moviéndose de un lado a otro por el texto, leyéndolo una y otra vez, esperando que las palabras se reorganizaran en algo más. Luego el color se desvaneció. No se desvaneció, desapareció. Su rostro se volvió gris, el color de ceniza húmeda. No, susurró. ¿Qué es? Preguntó Elena, inclinándose, tocándole el brazo. No, dijo más fuerte esta vez. ¿Se levantó? Su silla se cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo ensordecedor. No, eso es imposible. Caleb, gritó Robert, alarmado. Háblame. ¿Qué pasó? Caleb miró su teléfono. Luego miró a la pared. Luego miró a su padre. Parecía un niño que acababa de darse cuenta de que el monstruo debajo de la cama era real. Lo retiraron, se ahogó Caleb, su voz aguda, despojada de toda su confianza grave. El inversor. Acaban de retirar el trato. ¿Qué quieres decir con retirar? Gritó Robert. No pueden retirarlo. Brindamos. Está hecho. No está hecho, tartamudeó Caleb, temblando. Ellos citaron una cláusula. Cláusula 4, cambio material adverso. Consíguelos al teléfono. Rugió Robert. Diles que los demandas. Llama al abogado. No puedo. Gritó Caleb, el pánico apoderándose de él. No sé quiénes son. Es un fideicomiso ciego. Miró de nuevo la pantalla, leyendo las palabras que yo había escrito hace 30 segundos. Dice que el inversor ha perdido la fe en el juicio moral del principal debido a la conducta reciente. Caleb levantó la vista, sus ojos salvajes. Escaneó la habitación, buscando al enemigo. Miró a la ventana, a la cocina vacía. ¿Conducta reciente? Susurró Elena. ¿Qué significa eso? No has hecho nada. Has estado aquí todo el día. Aclaré mi garganta. Fue un sonido suave, pero en el silencio de su ruina, sonó como un disparo. Cogí mi servilleta y me sequé las comisuras de la boca. Doblé la servilleta en un cuadrado ordenado y la coloqué sobre la mesa. En realidad, dije. Ha estado haciendo bastante. Los cuatro se giraron para mirarme. El triángulo se rompió. Estaban mirando hacia el pie de la mesa. Laila, cállate, espetó Robert. Tenemos una crisis. No hables. Ha estado bebiendo whisky de 25 años, dije con calma. Ha estado presumiendo de comprar un barco con dinero que no es suyo y se ha estado burlando de las mismas personas que le dan de comer. Extendí la mano y toqué mi teléfono. Lo volteé. La pantalla brillaba en la penumbra. Mostraba el panel de administración del fideicomiso. El gran banner rojo en la parte superior decía The Alternative. No fue un fantasma, Caleb, dije. Lo miré a los ojos. Fui yo. El silencio que siguió fue pesado, presionando la mesa como un peso físico. Era el tipo de silencio que usualmente sigue a un accidente de coche, el segundo después de que el metal deja de gritar y antes de que aparezca el dolor. El fuego crepitaba en la otra habitación, un sonido alegre e inconsciente que solo resaltaba el vacío en el comedor. Caleb me miraba fijamente. Su boca estaba ligeramente abierta, una línea de saliva conectaba su labio inferior a su barbilla, pero no se la secó. Miró mi teléfono, luego mi cara, luego mi teléfono de nuevo. El poder de procesamiento de su cerebro, usualmente reservado para palabras de moda y apalancamiento, se estaba deteniendo. Tú. Dijo Robert. Dijo la palabra como si fuera un objeto extraño. Estaba tratando de escupirla. Miró a Elena, luego de nuevo a mí. Una sonrisa nerviosa se retorcía en la comisura de su boca. Laila, no seas ridícula. Has bebido demasiado vino. Estás armando un escándalo. Estoy bebiendo agua, papá, dije. Toqué el vaso. La condensación estaba fría contra mis dedos. Es una broma, dijo Elena. Se rió, un sonido agudo y quebradizo que se hizo añicos al instante. Es una mala broma.
Caleb, dile que no es gracioso. ¿Quién es el inversor, de verdad? Caleb no se rió. Estaba mirando la pantalla de mi teléfono, que seguía boca arriba sobre la mesa. El banner rojo de Alternative brillaba más a medida que la habitación parecía oscurecerse. Reconoció la interfaz. Había visto el portal de contraparte en las demostraciones que su abogado le había mostrado. El fideicomiso, susurró Caleb. El fideicomiso Argonauta. Sí, dije. Argonauta. Porque tuve que navegar por muchos monstruos para llegar aquí. No tienes 10 millones de dólares, Caleb. Dijo, su voz temblando, ganando volumen a medida que la ira comenzaba a quemar a través de la conmoción. ¿Alquilas un apartamento de una habitación? ¿Conduces un Subaru? Tú haces auditorías. Hago contabilidad forense, corregí. Y en mi tiempo libre, programo. No construyo aplicaciones que rastrean cadenas de suministro, Caleb. Construyo algoritmos que encuentran ineficiencias en los mercados de alta frecuencia. Construí un bot hace 3 años. Opera en el spread de microsegundos entre bolsas. No duerme. No compra barcos. Simplemente se compone. Robert golpeó la mano sobre la mesa. La cubertería saltó. Eso es ciencia ficción. Estás mintiendo. Estás tratando de arruinar la noche de tu hermano porque estás celosa. Revisa tu correo electrónico, Caleb, dije. Caleb se encogió. Su teléfono vibró de nuevo en su mano. No lo leas todavía, dije. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Te diré lo que dice. Es la notificación formal de retirada. Cita la sección 4, párrafo C. El inversor ha determinado que la gestión principal carece del carácter y la disciplina fiduciaria necesarios para administrar el capital. Continúa mencionando que el trato es nulo ab initio debido a la tergiversación de la estabilidad. Caleb bajó la vista hacia su pantalla. Leyó el texto. Vi sus ojos rastrear las líneas. Vi sus labios moverse ligeramente mientras leía las palabras. Disciplina fiduciaria. Levantó la vista hacia mí. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándolo con un aspecto ceroso y amarillo a la luz de las velas. ¿Vance? Grazno. El abogado, dijo. Representó a una oficina familiar. Me representa a mí, dije. Le pago muy bien para mantener mi nombre fuera de los documentos porque sabía que si veías mi nombre, no aceptarías el dinero, o peor, lo aceptarías y pensarías que no tendrías que devolverlo porque compartimos ADN. Me tendiste una trampa, dijo Caleb. La comprensión lo golpeó y se veía enfermo. Me dejaste brindar. Me dejaste hablar del barco. No te tendí una trampa, Caleb, dije. Te di un términos sheet. Te di una valoración que estaba un 20% por encima del mercado. Te di una oportunidad. Todo lo que tenías que hacer era ser un ser humano decente durante 4 horas. No pudiste hacerlo. Tú hiciste esto para humillarlo. Tú. Rugió Robert, poniéndose de pie, su rostro morado. Señaló con un dedo grueso hacia mí. Pequeña y mezquina, vengativa. Te sentaste aquí y nos dejaste celebrar mientras tú sostenías el cuchillo. Sostenía el cheque, papá, dije, mi voz permaneció firme. Yo era el cheque. Y tienes razón. Me senté aquí. Me senté aquí mientras me decías que era la decepción. Me senté aquí mientras me decías que tenía cerebro. Finalmente. Me senté aquí mientras me prometías no pedirle un préstamo. Miré a Robert. ¿Recuerdas eso? Fuiste muy específico. Dijiste que no te quedaba bien. Robert abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Caleb, que se estaba hundiendo en su silla, pareciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Tengo el capital, dije. Tengo la liquidez. Podría haber financiado Nebula 2 veces sin tocar mi capital. Iba a hacerlo. Pensé, quizás él ha cambiado. Quizás realmente ha construido algo. He construido algo.
gritó Caleb, sonando como un niño. Nebula es real. El código es real. El código es una bifurcación de un repositorio de GitHub de 2019, dije. Lo audité durante la fase de diligencia. Mi bot leyó toda tu base de código en 6 minutos. Es desordenado, Caleb. Es vulnerable a ataques de inyección. Pero lo ignoré. Pensé, está bien, puede contratar mejores ingenieros con el dinero. Aposté por el fundador, no por el producto. Tomé un sorbo de agua. Pero el fundador es un pasivo, dije. Tratas a la gente como muebles. Me tratas a mí como una sirvienta en mi propia casa de mis padres. ¿Y crees que el dinero tonto es un crimen sin víctimas? Si tratas a tus inversores como ovejas para esquilar, ¿cómo vas a tratar a tus clientes? ¿Cómo vas a tratar a tus empleados cuando el flujo de caja se apriete? Soy tu hermana, Caleb. Gritó, lágrimas formándose realmente en sus ojos ahora, lágrimas de rabia. No puedes cancelar un trato por una conversación de cena. Eso es una locura. Son $10 millones, Layla. No puedes simplemente quemarlos. No los quemé, dije. Simplemente los volví a poner en mi bolsillo. Elena finalmente habló, su voz temblaba. Me miró con una mezcla de miedo y asombro, como si de repente me hubiera crecido alas. Layla, ¿es cierto? ¿Realmente tienes tanto? Sí, madre, dije. Tengo más que eso. Miró a Robert. Miró las cortinas caras, la vajilla, los adornos de riqueza que definían su existencia. Luego me miró de nuevo. Pude ver los engranajes girando. Pude ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos. El pivote estaba llegando. Bueno, dijo Elena, su voz suavizándose, ganando una cualidad frenética y sin aliento. Esto es un malentendido. Un terrible malentendido. Caleb, no deberías haber sido tan grosero. Y Robert, tú. Fuiste duro. Me sonrió. Era una sonrisa aterradora. Era la sonrisa de un depredador que se da cuenta de que ha apuntado al animal equivocado. Layla, cariño, dijo. No sabíamos. Nunca nos dijiste. Eres tan reservada. Si hubiéramos sabido que tenías éxito, si hubiéramos sabido que eras ¿Una magnate? ¿Una magnate? Repetí. Soy contadora, mamá. Solo cuento mejor que tú. Podemos arreglar esto, dijo Robert, sentándose lentamente. La ira se estaba evaporando, reemplazada por una codicia desesperada y hambrienta. Miró a Caleb. Caleb, discúlpate con tu hermana. Caleb levantó la vista, la traición escrita en su rostro. ¿Pedir disculpas? Gritó Robert. Fuiste arrogante. Te lo dije, ¿no? Dije que eras demasiado agresivo. La insultaste. Ella es la inversora. Tratas al inversor con respeto. ¿Te reíste? Gritó Caleb. Brindaste por ello. Te estaba apoyando, mintió Robert suavemente. Se volvió hacia mí, poniendo su cara de padre, la que usaba cuando quería pedir prestado contra su seguro de vida. Layla, mira. Es un asunto familiar. No necesitamos abogados. No necesitamos cláusulas. Podemos sentarnos. Podemos rehacer los términos. Caleb te dará un asiento en la junta. ¿Te dará? ¿Qué quieres? ¿50%? Los observé. Era fascinante. En el lapso de 3 minutos, habían pasado de burlarse de mí a temerme a intentar consumirme. No les importaba la humillación, no les importaba la moralidad. Solo les importaba el dinero. El dinero era la única gravedad que los mantenía en la tierra. No quiero un asiento en la junta, dije. No quiero capital. ¿Entonces qué? Preguntó Caleb, secándose la nariz con la mano. ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste aquí? Vine a la cena de Navidad, dije. Vine a ver si éramos una familia o solo una corporación con una mala cultura. Miré el costillar asado,
frío y cuajado en la bandeja. Obtuve mi respuesta, dije. Laila, sé razonable, dijo Robert, alcanzando la botella de vino, su mano temblando. Intentó servir, pero falló el vaso, derramando vino tinto sobre el mantel blanco. Se extendió como una herida de bala. Podemos discutir esto. Tienes el dinero. Está ahí. Es una tontería dejarlo inactivo. Podemos mantenerlo en la familia. Podemos construir una dinastía. No tenemos una dinastía, papá, dije. Tenemos una hipoteca y un leasing. Caleb se encogió como si le hubiera golpeado. No puedes irte, dijo Caleb, levantándose de nuevo, pero parecía inestable. Los otros inversores, una vez que escuchen que el líder se retiró, entrarán en pánico. La ronda colapsará. Nebula quebrará. Tengo que pagar la nómina el viernes, Laila. Tengo deudas. Lo sé, dije. Vi el balance. Tu apalancamiento personal es de 10-1. Si este trato muere, el banco ejecutará la hipoteca de tu condominio y el porche. Entonces me estás arruinando, Caleb, dijo. En realidad, estás destruyendo mi vida. No estoy destruyendo nada, dije. Solo me niego a salvarte de ti mismo. Ese es el libre mercado, ¿no? Esa es la resiliencia de la que hablabas antes. Eres un cazador, Caleb. Ve a cazar. Me levanté. La silla raspó contra el suelo. Fue el único sonido en la habitación. Robert me miró. Parecía viejo. La fanfarronería había desaparecido. Era solo un hombre que había apostado por el caballo equivocado y se dio cuenta demasiado tarde. Laila, no hagas esto. Si te vas, si retiras este dinero, no vuelvas a molestar. Era una amenaza, pero era hueca. Me necesitaba ahora. Me llamaría mañana. Me llamaría todos los días hasta que muriera, pidiendo consejo, pidiendo un préstamo puente. Lo sé, dije. Cogí mi teléfono. Lo guardé en mi bolsillo. Cogí mi bolso. Me dijiste que me mantuviera en mis propios pies, le dije a mi padre. Estoy. Miré a Caleb. Lo estaba mirando fijamente, trazando el borde con el dedo. Parecía perdido. Adiós, Caleb, dije. Suerte con la cadena de suministro. Le di la espalda. No esperé una respuesta. Salí del comedor, pasé las cortinas pesadas, pasé el reloj de pie que estaba marcando su tiempo. Caminé hacia el pasillo. El calor seguía siendo opresivo, pero me sentía fría, limpia. Caminé hasta la puerta principal. Mi bolsa de lona seguía en el banco, donde la había dejado. La cogí. Se sentía ligera. Detrás de mí, oí a mi madre empezar a llorar. No era un llanto triste, era un llanto frenético y enojado, el sonido de una mujer que había perdido un billete de lotería ganador con el viento. Oí a Robert gritarle a Caleb. Oí el estruendo de cristales rotos. Abrí la pesada puerta de roble. El viento entró a raudales, trayendo la nieve. Dio vueltas a mis pies, mordiendo irreal. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El pesado pestillo hizo clic, sellando el ruido en el interior. Estaba afuera. El aire era fresco. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo el mundo de blanco, sepultando los errores, las deudas y las mentiras. La nieve se había acumulado mientras estábamos dentro. Tenía 3 pulgadas de profundidad ahora, una manta fresca e inmaculada que cubría el sucio lodazal del camino de entrada. El viento venía del norte, arremolinando los copos de helado en espirales apretadas y enojadas. Me picaba la cara, pero el dolor era clarificador. Despertó las terminaciones nerviosas que se habían entumecido con el calor de la casa. Caminé hasta el Subaru. Era solo un montículo oscuro en el césped, indistinguible de los arbustos, excepto por el débil reflejo de las luces de la casa en el espejo lateral. No me apresuré. No tenía a dónde ir y tenía a todas partes a dónde ir. Usé la manga de mi abrigo para quitar la nieve de la puerta del conductor. Cayó en pesados grumos.
Abrí la puerta y saqué el rascador de hielo del suelo. Podría haber encendido el coche y dejar que el desempañador hiciera el trabajo, pero quería hacerlo yo misma. Quería el movimiento. Rasqué el parabrisas, la cuchilla de plástico mordiendo el hielo con un rítmico chir, chir, chir. Era el sonido del trabajo. Era el sonido de la realidad. Dentro de la casa, podía ver sombras moviéndose frenéticamente por las ventanas, la silueta de mi hermano caminando de un lado a otro en el comedor, sus brazos agitándose, la silueta de mi madre inmóvil, con la cabeza entre las manos. Estaban atrapados en el acuario, nadando en círculos, consumiendo el oxígeno. Terminé el parabrisas. Limpié los faros. Me metí en el coche y giré la llave. El motor arrancó de inmediato, un rugido constante y poco quejoso. Encendí la calefacción y los faros. Los haces cortaron 2 conos de luz amarilla en la oscuridad blanca y arremolinada. Puse el coche en marcha atrás. Al retroceder, mis neumáticos crujieron sobre la hierba helada. Levanté la vista hacia la casa, una última vez. Había una figura en la ventana del estudio. Era mi padre. Sostenía la cortina con una mano. No sostenía una copa. Solo estaba allí, mirándome. Los focos iluminaban su rostro. Parecía gris. Parecía más pequeño de lo que recordaba, como si la casa de repente se hubiera vuelto demasiado grande para él. No saludó. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había olvidado dónde había puesto algo importante y sabía con una claridad repentina y terrible que nunca lo encontraría. No saludé de vuelta. Cambié a primera y avancé suavemente sobre el pavimento. El coche se agarró a la carretera. Conduje por el largo y sinuoso camino de entrada, pasando por los pilares de piedra, y giré hacia la carretera del condado. El silencio en el coche era absoluto. No había música. Solo el zumbido de los neumáticos y el viento. Conduje durante 20 minutos sin ver otro coche. El mundo estaba vacío, blanco y limpio. Sentí una relajación física en mi pecho, un nudo desatándose que no me había dado cuenta de que estaba allí durante 28 años. Llegué al cruce de la autopista. Había una cafetería allí. The Iron Skillet. Una caja de cromo y neón que permanecía abierta las 24 horas para los camioneros y los quitanieves. Las luces zumbaban, vibrando con un sonido que podía sentir en los dientes. Entré. Había 3 camiones cisterna al ralentí en la parte trasera, sus motores diésel funcionando en el frío. Aparqué cerca de la entrada. Dentro, la cafetería olía a café, grasa de tocino y cera de suelo. Era un olor que no pretendía ser nada más. Era honesto. Cogí un cubículo junto a la ventana. El vinilo estaba agrietado y pegado con cinta adhesiva. Una camarera se acercó. Era mayor, tal vez 60, con el pelo gris recogido en un moño apretado y zapatos ortopédicos que chirriaban en el linóleo. Su nombre era Betty. Parecía cansada. Era la noche de Navidad y estaba trabajando por propinas en una cafetería de carretera mientras mi hermano lloraba por un barco que no podía comprar. ¿Café?, preguntó. Sostenía la cafetera, lista. Por favor, dije. Negro. Y una porción de pastel de manzana. Tibio, si puedes. Lo tengo, cariño. Vertió el café. Era oscuro y humeante. Salió para buscar el pastel. Envolví mis manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en mis palmas. Di un sorbo. Era amargo, caliente y perfecto. Sabía a autonomía. Saqué mi teléfono del bolsillo. No lo había mirado desde que dejé la mesa. Había 12 llamadas perdidas. 4 de papá. 3 de mamá. 5 de Caleb. Había mensajes de texto también, muros de texto. Disculpas, amenazas, regateos. Las etapas del duelo, desplazándose por mi pantalla en burbujas azules. Laila, por favor, contesta. Necesitamos hablar. No puedes hacerle esto a la familia. Lo siento por el brindis. Llame. Papá tiene dolor en el pecho.
Responde el teléfono. No sentí una oleada de adrenalina. No sentí culpa. Me sentí como un auditor revisando un libro mayor fraudulento. Los números no cuadraban. Los activos estaban sobrevalorados. Los pasivos estaban ocultos. Abrí mi aplicación bancaria. Inicié sesión con mi huella biométrica. El panel se cargó. Cuenta de efectivo, $10,452,000. Estado, disponible. Los fondos habían regresado. La retención se había liberado. Los $10 millones que habían pertenecido brevemente a Nebula, al sueño del barco Hinckley y a las vacaciones en Saint Barts, estaban sentados tranquilamente en mi fondo de liquidez. Era solo un número. Ya no era un arma. Era solo libertad. Betty regresó con el pastel. Era una porción gruesa, espolvoreada con canela, con vapor saliendo de las rejillas de la corteza. Aquí tienes, dijo. Noche tranquila para ti. ¿Solo de viaje? Dije. Las carreteras están mal, dijo, mirando por la ventana. Ten cuidado ahí fuera. Tengo tracción en las 4 ruedas, dije. Inteligente, dijo. Arrancó el cheque de su libreta y lo colocó boca abajo sobre la mesa. Sin prisa, cariño. Estoy aquí toda la noche. Me comí el pastel. Me lo comí lentamente, saboreando las manzanas, el azúcar y la mantequilla. Era comida sencilla. Costaba $4.50. Era mejor que el costillar asado. Era mejor que las ostras. Cuando terminé, me sequé la boca con la servilleta de papel. Cogí el cheque. Total, $6.25. Saqué un billete de $100 de mi cartera. Lo doblé y lo coloqué debajo de la taza de café. No era caridad. Era un reconocimiento de valor. Betty había proporcionado un servicio. Había sido amable. Había hecho su trabajo sin pretensiones. Eso valía un premio. Me levanté y me puse el abrigo. Fui a la caja, pero al no ver a nadie, saludé a Betty, que estaba detrás del mostrador reponiendo los dispensadores de azúcar. Vio el billete debajo de la taza y sus ojos se abrieron. Empezó a decir algo, a llamar, pero yo ya estaba empujando la puerta de cristal. El frío me golpeó de nuevo, pero estaba lista para ello ahora. Me volví a meter en el Subaru. El asiento todavía estaba caliente. Miré mi teléfono por última vez. Fui a la configuración. Seleccioné bloquear contacto para Caleb. Luego para Robert. Luego para Elena. Guardé el teléfono en la consola central. Salí del aparcamiento de la cafetería y giré hacia la rampa de acceso a la Enero del 95 Sur. La autopista era una cinta de asfalto negro, despejada por los quitanieves, flanqueada por altas murallas de nieve blanca. No había otros coches a la vista. Aceleré. El motor zumbó, subiendo de marcha. 40, 50, 60. Ya no era la socia silenciosa. Ya no era la inversora. Ya no era la hija ni la hermana. Era solo Laila. El libro mayor estaba saldado. La deuda estaba pagada. Conduje hacia la oscuridad, observando la nieve volar hacia el parabrisas como estrellas, avanzando, milla tras milla. Las luces de la autopista finalmente se desvanecieron en una única línea blanca constante mientras Laila dejaba atrás los fantasmas de esa cena de Navidad, finalmente respirando el aire frío y claro de una vida completamente suya.